Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45, noche de jueves, con Cristian Castillo. ¿Cómo está? Don Mario, cerrando ya prácticamente septiembre. Nos fue septiembre muy rápido, ¿no? Se acabó septiembre y entramos al último trimestre del año con retos interesantes, sobre todo por la variabilidad climática que sigue afectando con las lluvias, etcétera. Tenemos una condición complicada. Y sobre todo porque no ha cesado la lluvia, pero es una lluvia, Cristians, muy finita, conocida tal vez para el guatemalteco de referencia como un chipi-chipi perenne, ¿no? Desde mediodía no se ha quitado. Es algo muy finito, perenne. Que es lo que al final termina saturando precisamente los suelos y generando toda la vulnerabilidad que estamos enfrentando en el territorio, que me parece que es lo que vamos a discutir. Por supuesto, vamos a hablar acerca esta noche del estado de la red vial del país, pero en específico un punto que ha preocupado a los capitalinos y sobre todo quienes habitan las denominadas ciudades dormitorio, yendo para Ruta El Salvador. Hablamos de Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Fraijanes y pues bueno, toda la gran cantidad de gente que vive kilómetro 21, kilómetro 26, 27 Ruta El Salvador y que bajan y suben todos los días para trabajar y hacer cualquier cantidad de actividades acá en la ciudad capital de Guatemala. El kilómetro 11.5 Ruta El Salvador ha presentado pues ya o ha encendido, mejor dicho, las luces de alarma. Desde ayer han circulado videos en Twitter y en Facebook respecto a grietas y a un hundimiento que se está formando. Hoy han llegado las autoridades correspondientes al punto para hacer un análisis y vamos a hablar precisamente de ello con nuestros invitados acá en el set. Le damos la bienvenida al viceministro de Infraestructura de la cartera de Comunicaciones, el ingeniero Carlos Figueroa, también al ingeniero Mario Rojas, supervisor regional de control y seguimiento, y al ingeniero Miguel Molina, supervisor de cuentas, para hablar precisamente de todo este tema de la vulnerabilidad vial, pero sobre todo ese punto que nos interesa a los capitalinos y quienes pues bueno, transitan día con día esa principal ruta, porque también hay que decirlo, Cristians, el punto este del 11.5, Ruta El Salvador, cualquier cosa que pasa en Ruta El Salvador repercute. Zona 15, Boulevard Liberación, zona 10, zona 14, o sea, estamos interconectados, ¿no? Totalmente, la ciudad cada vez más complicada en la movilidad, pero para eso tenemos a los expertos. Por supuesto. Bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches, Mario, buenas noches, don Cristian, buenas noches, gusto saludarles. Y buenas noches. Bienvenidos, iniciamos, señor viceministro, ingeniero Figueroa, ¿cuál es el panorama del sistema vial guatemalteco para ir de lo general a lo particular? ¿Cuáles han sido los retos que han enfrentado? Cada año el comportamiento hidrometeorológico ha ido en aumento, tenemos un comportamiento bastante complejo. ¿Cómo han enfrentado desde el ministerio esta situación? Sí, muchas gracias. Pues primero agradecerles porque nos permiten informarle a la población y por este medio pues agradeciendo a todos los que nos escuchan. Lamentablemente nuestra naturaleza climática ha cambiado. Tenemos desbordamientos de ríos, nuestros volcanes activos. Lamentablemente tenemos un fenómeno en este año de la Niña y ha afectado totalmente esta segunda parte del invierno, ha afectado más a nuestras carreteras. Hemos estado evaluando, hoy en la mañana pues estuvimos en el kilómetro 11.5 porque vimos y sabemos la necesidad, como decía Mario, el ir y venir de mucha población. Están transitando más de 105,000 vehículos durante el recorrido de esta carretera. Es totalmente principal, pero queremos dar a informar de que no nos alarma tanto como pasó en el kilómetro 15 carretera hacia Vía Nueva. Es cierto, es preocupante porque no podemos pasar desapercibidos, pero estamos por este momento, nos fuimos a encontrar problemas de saturación de suelo, mucha lluvia, ustedes lo comentan todo el mediodía, hoy llovió, estuvimos ahí, estaba brisando puro chipi chipi como se miraba en Cobán, pero la saturación de suelos nos han afectado, más la complicación que hay tuberías absorbadas o tapadas. Lamentamos que hay muchas comunidades ahí cerquita, muchos vecinos que
creen que si el agua transcurre en sus terrenos les va a afectar más, pero ahí está la consecuencia. Hoy tenemos, por el agua y los suelos tanto fino que tienen, van empujándose, y eso pues ustedes se recordarán, hace 8 o 9 años hubo un percance ahí, se desconectó la ciudad también con la carretera del Salvador, pues no era ese tránsito que se manejaba, pero ahora tenemos las lluvias, tenemos la cantidad de tránsito que se maneja, más los problemas de tragantes o de tuberías que se tapan. Entonces, todo eso nos está afectando. Ahora, ingeniero Rojas, ha habido, digamos, preocupación por parte de la población desde el día de ayer que empezaron a circular estos videos, y a propósito que lo menciona el viceministro, la gente empezó a hacer un símil entre lo que pasó en Ruta al Pacífico y lo que se empieza a ver, y muchos temen que puede llegar a pasar. El viceministro dice que no es de tanta preocupación. Es decir, estamos ante dos escenarios distintos, consecuencias distintas, y pues ojalá no resultados ni finales distintos, porque lo de Ruta del Pacífico fue caótico y gracias a Dios no hubo vidas que lamentar, pero ayer uno veía imágenes de buses, camiones en esa hondonada que se ha formado ahí, y uno decía, pero por Dios, esto en cualquier momento se va, pues. Efectivamente, ese es un escenario diferente. Si queremos hacer una comparativa de los dos puntos, de las dos emergencias, pues una sí se ve afectada por una falla geológica ya reconocida, ¿verdad? La que es en Villanueva, que también tuvo una consecuencia en un colector, ¿sí? Ya de manejo de aguas tanto combinadas como pluviales y residuales, con un caudal bastante grande, un diámetro grande, un diseño también de hace ya más de 25 años, que fue superado por la población futura, que en el momento era de diseño y ahora era la actual presente, que era mucho mayor y que requería y requiere de atenciones ya más integrales, ¿verdad? Para poderse terminar de solucionar la problemática. Entonces esto, también la profundidad de ese colector estaba de 17 metros de profundidad, y fue una erosión que llevó años para que se manifestara en la superficie, ¿verdad? Al igual que como se manifestó la falla geológica, ¿verdad? Que también no solo fue puntual en la carretera, sino abarcó varios terrenos aledaños a la CA 9 Sur. En el caso de Carretera El Salvador, el kilómetro 11.5 sí tiene diferencias, empezando por los tipos de suelos. Ahí hay lechos rocosos, es una montaña, ¿no? No estamos en una explanada como más o menos lo estábamos en Villanueva, ¿no? Es un tema de un cerro o de una montaña que capta demasiada agua, ¿sí? Superficial, y tiene un movimiento de flujos de agua subterránea muy especiales. Tenemos el uso del suelo ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, obviamente pues tenía que cambiar, ¿verdad? Se ha poblado más, la forma en que se han asentado condominios y otras viviendas, no hay colectores para captar a veces algunas aguas y conducirlas a otros puntos, entonces se tiende a verter mucho el agua en pozos de absorción, se sobrecargan los niveles freáticos que hay en el área, y aparte pues con esta época lluviosa, el fenómeno de la Niña que nos está afectando ahorita, pues la precipitación es mucho mayor. Sí hay una similitud, pero muy pequeña, digámoslo, porque no es un colector, precisamente un transversal que hay ahí, sí, que también tuvo un poco de problemas por estos movimientos que se dieron de los suelos, este deslizamiento que se está dando, pero un deslizamiento lento, no es un punto que ha manifestado este comportamiento, se los digo, de hace muchos años, ¿verdad? Es algo que se ha manifestado desde tal vez unos 8 años, ¿sí? Y ya se ha monitoreado, pero y ha reflejado tal vez niveles, ahora tal vez fue el más fuerte en deflexión visible, ¿verdad? En la ruta, ¿verdad? Pero por estas consecuencias de mucha lluvia.
Ahora, ingeniero Molina, ¿qué ha sucedido en este invierno? Junto con Villanueva hubo derrumbes en San Lucas, ahora vemos carretera de El Salvador, ya solo nos falta reportar algo en el puente Belice para que todos los ingresos a la ciudad sean caóticos. No lo invoque. Esperemos que no tenga nada que anticipar, pero ¿qué está sucediendo? ¿Cómo esto se puede prever? ¿Se puede prever algo como esto? ¿Cómo debe reaccionar en este caso la cartera de infraestructura, comunicación y vivienda? Bueno, para principiar, todos sabemos que vivimos en un país multiamenazado. Tenemos una serie de amenazas de toda índole. Y si estas amenazas se activan en un momento, agua, sismo, cualquier otra amenaza antrópica, tenemos accidentes y viales en puentes 2 al día en promedio. Bueno, cuando se activan y tenemos estructuras vulnerables, entonces viene el riesgo que puede escalar a un desastre. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en desarrollar obras realmente de buena calidad, porque las amenazas siempre van a estar presentes y se van a activar en cualquier momento. ¿Qué pasó aquí en el kilómetro 11? Estamos ante la presencia de 2 tipos de amenaza. Una se activó ahorita. Hay un deslizamiento que su desplazamiento es muy lento, entonces casi no se percibe durante el tiempo. En este caso, por la saturación, se activó, se aceleró y generó ese tipo de agrietamiento que tenemos y asentamiento. El problema, desde mi punto de vista, no es serio, creo que se puede solucionar en una forma, pero hay que atenderlo técnicamente. Ahora, viceministro, ¿cuáles son, digamos, las acciones que se han tomado, o mejor dicho, las decisiones que desde hoy que llegaron al terreno, hicieron la evaluación? ¿Cuáles son las acciones que se empiezan a tomar para prevenir? Ya pues ustedes como expertos han dicho que no es el mismo escenario que ruta al Pacífico, pero también recordemos que aquí en Guatemala, con la vulnerabilidad, en minutos las cosas se caen, cambian y pasan tragedias en un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto, no estamos diciendo que esto pase en Ruta del Salvador, pero digamos, ¿cuáles son las primeras acciones para atender esta emergencia? De acuerdo. Bueno, cuando estuvimos en la emergencia de kilómetro 15, carretera del Pacífico, no contábamos con estructuras. Puentes en este momento son crown, son puentes movibles. Gracias a Dios ya contamos con 5 en este momento. Se va a colocar, donde ustedes están mencionando que hay hundimiento, se va a colocar un puente para mitigar y provocar que no haya falta de movimiento de tránsito. Esto se podrá colocar en 22 días. Los tenemos, estamos en stop, ya estamos haciendo la evaluación para ver dónde se va a colocar. Esa es la primera sugerencia que pusimos para colocar y que no haya problemas de transitabilidad. Anoche provocamos de que el tránsito pesado no se trasladara en ese punto porque estábamos monitoreando y los estudios nos reflejan un poco así como tengamos un poco de cuidado. No estamos diciendo evitemos que pasen, pero tengamos un poco de cuidado. Los estudios, si Dios lo permite, en una semana tenemos el resultado y nos dirán esto se hace, esto no se hace. Pero en este momento poner una estructura metálica para 2 vías. Tenemos los 2 puentes, podemos poner uno del lado derecho o yendo hacia la carretera de Salvador y uno bajando. Tenemos la posibilidad, pero queremos actuar también, que es lo que le estamos explicando. ¿Y esos puentes aguantan el peso del transporte pesado? Totalmente aguantan. Están diseñados para eso. Vamos en este momento, más o menos se calcula 70 toneladas para esos tipos de puentes. Es fácil, prácticos para colocarlos. Los que son tipo Bailey, tal vez nos tardamos 40 días, 50 días. Estos van a ser 22, 25 días. Entonces son prácticos para colocarlos. Además vamos a trabajar lo que es la saturación de los suelos. Vamos a unir todas las aguas y provocar que se trasladen a un punto donde puedan ser movilizadas. Entonces vamos a tener esas actuaciones. Pedimos, ahora si ustedes me permiten, estamos pidiendo el señor ministro derogó el acuerdo que provocó ayer que no se movilizaron el transporte pesado, pero hoy estamos provocando que pasen
pero que pasen a 25 kilómetros por hora. O sea, que no haya una vibración. Con la evaluación del estudio nos dijo, pueden trasladarse así, pero vamos a provocar señalización horizontal, vamos a poner unos vibradores donde estamos diciendo, mire, trasládese a 25 kilómetros por hora. Vamos a hacer señalización vertical también diciendo, trasládese a 25 kilómetros por hora. Eso, y les agradecemos porque esa es la información que traemos, que se sabe que este canal se escucha a nivel nacional y a nivel mundial, informar de que son las acciones que vamos a tomar de aquí en adelante para que podamos tener transitabilidad en el área. Ahora, ingeniero Rojas, lecciones aprendidas, porque en el caso de Amatitlán hubo reacciones inmediatas, hubo acciones que aquí mismo las discutimos, por ejemplo, el uso del odocreto, etcétera. ¿Qué lecciones aprendidas quedan de Amatitlán para evitar que se repitan en este espacio en una reacción que no necesariamente va a dar una salida inmediata? Pues yo, en lugar de hacer tal vez una comparativa de lecciones aprendidas, le diría que continuamos con las buenas prácticas, ¿sí? Porque efectivamente en el kilómetro 15 se realizaron también los estudios que nos permitieron actuar con la prudencia necesaria, con la seguridad necesaria, sin arriesgar tanto al usuario como al personal que estaba trabajando en la zona. Teníamos gente trabajando en túnel a 17 metros de profundidad, no podían haber vibraciones, podían haber desprendimientos, colapsos dentro de los túneles, y se hizo una obra que a flor de tierra no se miraba lo complicado que era, como los trabajos que se hicieron de forma subterránea. En este caso es similar, estamos siguiendo el patrón de los estudios, tenemos un staff contratado de profesionales reconocidos, ¿sí? con mucha experiencia en esta área de la geofísica, la geotecnia, hidrología, geología, y estamos fusionando nuevamente esas ciencias, estas ramas de la ingeniería, para poder determinar con siempre la precisión necesaria, porque la ingeniería es una actividad que requiere mucha precisión, de calidad, para efectuar los trabajos. Entonces estamos trabajando de esa manera, siempre con prudencia, no tomando decisiones arrebatadas, ¿sí? Eso sí puede ser algo muy aplicado ahorita, y no podemos a veces adelantarnos a decir muchas cosas si no tenemos ya la información de los estudios, ¿verdad? Para dar una total y segura ruta de acción, ¿verdad? Pero sí tenemos ya una bastante tentativa de dónde va a ir la solución, y esperamos los paquetes de estudios y diseños para poder cumplir con ellos. Ahora bien, ingeniero Molina, digamos, ya nos han explicado que estamos en terrenos completamente distintos, topografías distintas en lo que es o lo que fue el agujero de Villanueva a lo que estamos viendo acá en el kilómetro 11.5. Si nos puede aclarar, porque usted sabe que muchas veces pues la gente empieza a hacer conjeturas, ya desde ayer empezaban a hacer conexiones con lo que pasó en el Cambrai. ¿Se recuerdan ustedes lo que pasó en el Cambrai? Con también una casa que se vino carretera El Salvador hace como 4 o 5 años, que provocó un gran problema ahí como por el kilómetro 8, si no estoy mal. O sea, ¿ante qué terreno estamos allí? O sea, ¿cuál es la composición? O si usted nos puede dar una geografía entendible para todos, ¿ante qué terreno estamos allí precisamente en ese punto? Sí, mire, ahí hay un terreno básicamente rocoso. Rocoso y que tiene algún componente de arcilla, pero básicamente el terreno es totalmente diferente al de allá. Entonces nosotros, después de hacer la evaluación el día de hoy, ya trazamos un plan de cómo recuperar técnicamente el área en una forma sostenible. Vamos a tomar 3 acciones fundamentales: a canalizar todas las aguas de alguna manera, vamos a diseñar y a construir unos muros de contención para detener ese flujo, ese deslizamiento lento que se da, y finalmente recuperar la cinta asfáltica. Señor viceministro, ¿había evidencia de que este fenómeno que ya ha explicado el ingeniero se estaba dando? ¿Había posibilidades de anticipar lo que está sucediendo?
conocemos todos de que nuestro sistema en Guatemala está vulnerable. Es vulnerable todo nuestro sistema de taludes. Ahora con el apoyo del agua, porque es una cantidad de agua que nos está bendiciendo Dios, sabemos que sí estamos vulnerables. No solo ese punto, es a nivel, nuestra topografía está muy vulnerable, más la saturación de suelos, lo complejo en que se construyen colonias, que no hay una buena urbanización. Todo eso va afectando a nuestras carreteras y nuestra red vial. Se había hecho un análisis desde enero, venimos haciéndonos el análisis, no solo en ese punto, venimos desde el puente, kilómetro 8, kilómetro 10, venimos así, pero está muy vulnerable nuestra ciudad, nuestra Guatemala en este momento, y lo pasé hace una semana en Palencia también. Estuvimos en Palencia, grietas, ¿no? hay unas grandes grietas también. Creemos, porque estamos haciendo los estudios, que hay fallas, pero no se manifiesta la falla, porque es los asentamientos. Entonces, hay empujes, como decía el ingeniero Molina, hay empujes por la saturación del suelo. Ahora, viceministro, digamos, es muy importante, como decía Cristian, alertar la prevención, pero quiero traer a colación, porque me parece que en medio de toda esta emergencia es importante mencionarlo, el comunicado que el alcalde Sebastián Ciero y la Municipalidad de Santa Catarina Pinula emitía el día de ayer, y de entrada el primer párrafo dice: la ruta kilómetro 11.5 carretera El Salvador es una ruta nacional, por lo tanto es competencia de la cartera de comunicación. O sea, esta boca no es mía, aquí si me ven mucho gusto, la cosa no es conmigo. O sea, ¿cómo un alcalde se puede desentender? Y hay que decirlo, o sea, ¿cómo un alcalde se puede desentender tan así? Usted está mencionando que se va a canalizar, que se van a poner muros de contención. O sea, alguna coordinación tiene que haber con la alcaldía, que está diciendo: miren, señores, el tema aquí no es mío. O sea, tiene que haber una coordinación de trabajos, ¿no? Así es. Yo creo que Guatemala somos todos. Nuestras alcaldías, y lamentamos decirlo, no es este gobierno, es del anterior, o hasta han permitido poner túmulos, y bien lo hemos visto que nos afectan hasta los túmulos para poder transitar en una carretera principal. Nosotros, como Ministerio de Comunicaciones, como Estado, no aprobamos un túmulo en una carretera principal. Pero lamentablemente lo que usted está comentando. Creemos que el señor alcalde, pues, somos una Guatemala, como les decía, en este momento se quedó tal vez con las manos atadas. O sea, él no pudo responder que era parte todos somos parte del problema, pero la solución la tenemos todos. El día de hoy, pues, pedimos, porque hay una persona que colinda a esa área de Santa Catarina, pedirle de que nos ceda el derecho a nuestra vía. Es un derecho nuestro, tenemos 12 metros 50 del centro de la carretera, pero todos nos hacemos dueños aquí. Entonces tenemos que pedirle permiso, tenemos que comprarle, tenemos que negociar. O sea, es un terreno privado. Para ellos es un terreno privado. Y a nosotros eso no. Entonces ahí es donde se nos escapa en decir, bueno, la carretera o es del Estado, o es privado, o es de la alcaldía. Entonces, ¿Y alguien de la municipalidad acompañó hoy la visita en terreno? Estuvimos con ellos, después nos fuimos a una mesa de trabajo donde ya se involucró la municipalidad, que tiene que socializar esa parte que queremos colocar el puente. Pero yo creo que esperemos, para no pensar diferente o mal, que el alcalde tal vez en su comunicado que hizo, tal vez no había pensado lo que estaba diciendo ahora. Pero Ahora, ingeniero Rojas, este problema se replica prácticamente en todo el país. Antes de entrar al aire hablábamos del caso de La Antigua, que lo conozco muy bien. El tema de la calle de Chipilapa en La Antigua, los alcaldes o los candidatos a alcaldes siempre se lavan las manos diciendo: esa es una parte de la Panamericana, le toca al ministerio, y ni el ministerio ni la municipalidad intervienen. ¿Hasta dónde la responsabilidad de un ministerio que debe coordinar y articular con los gobiernos locales? Siempre es importante poder coordinar con los gobiernos municipales, ¿verdad? Con las alcaldías, es un gran apoyo para
para Covial y es un trabajo siempre en equipo interinstitucional el que se hace. Yo por mi parte puedo decir que he tenido el acercamiento por algunos proyectos con la alcaldía de Antigua Guatemala y de mi punto de vista es un alcalde con mucho respeto, muy dinámico y se han realizado muchos proyectos que él inclusive ha impulsado y así hay muchos alcaldes a nivel nacional. Efectivamente siempre hay un territorio que respetar, lo podemos decir así, porque hasta los entes que nos auditan pues lo hacen ver de esa manera, ¿no? Entonces lo que tiene que entender uno a veces que también las rutas nacionales se vieron atrapadas dentro de los cascos urbanos, ¿no? Y eso las hace ver que cuando uno quiere atenderlas, como en el caso de gobierno a través del Ministerio de Comunicaciones, pues tiene que coordinar pues efectivamente con usuarios y con comercio y con municipalidad, ¿verdad? Dentro de los pedazos o segmentos de ruta que atraviesan estos cascos urbanos, ¿verdad? Pero sí es algo que yo creo que casi en todas las alcaldías de la República se tiene, si no es que en todas, un muy buen apoyo de los alcaldes y siempre tratamos el esfuerzo de poder atender el uso en esos segmentos de ruta. También es muy inusual, ¿verdad? O digamos muy fuerte. Hay mucha basura, hay más tránsito porque es bien localizado. Hay una serie de factores que lo pueden hacer que sufra un cierto deterioro de una manera un poquito más rápida, ¿no? Pero igual siempre los hemos atendido coordinados y es que salgan los proyectos y los presupuestos para esos puntos que son necesarios, ¿verdad? Ahora, ingeniero Molina, digamos, si uno se ubica en esta ruta, kilómetro 11.5, y si uno, digamos, comprende todo el tráfico que viene de Fraijanes, que viene, pues incluso hay gente, hay que decirlo, hay gente que viene de Santa Rosa, la ciudad capital de Guatemala, el Jocotillo, Barberena, si uno junta San José Pinula, digamos, si uno ve ese tramo, pues no hay otra forma de salir de ahí si no es ruta El Salvador, caer aquí a Boulevard Los Próceres, o irse uno por el Pulteso a caer a zona 16, Cristo Rey, pero son unas callecitas, Dios santo, o sea, el tamaño del estudio acá de televisión, o sea, ya la infraestructura no da. Para la cantidad de vehículos que vienen de arriba, ya la infraestructura no da. ¿Qué se puede hacer? Definitivamente hay que hacer una planificación a largo plazo, porque ya, como usted lo decía bien, está saturado, estamos saturados. Entonces, hay que hacer una planificación. ¿Quién la debe hacer, ingeniero? Porque el tema lo escuchamos, por ejemplo, en el gobierno de la comuna, pasos a desnivel subterráneos por todos lados, pero el problema se sigue acrecentando. Sí, ahí tiene que ser una combinación del gobierno central, municipalidades y también las empresas privadas, pues. Sería su propuesta entonces recurrir a lo que tenemos, por ejemplo, con la VAS. Esa es una buena alternativa, ¿va? Y por ejemplo, viceministro, se lo pregunto porque volvemos al mismo tema. Digamos, ya el otro año vamos a ver a todos los que quieren ser alcaldes saliendo a abrazar gente, niños en los mercados. Aguacalearse. Muy bonito, aguacalearse, muy bonito, que sí, proponiendo cosas que en su vida han propuesto y que creen que con mencionarlo en época electoral la gente les va a hacer caso o que por una varita mágica todo va a funcionar. Pero realmente cuando se está en el ejercicio del poder local, o sea, basta con ver uno las calles de los principales municipios del país, del departamento de Guatemala, la verdad da pena. O sea, uno va a Chinautla, parece un pueblo muerto, ¿no? O sea, uno va a San Miguel Petapa, ni mencionar el desfalco, el doctor Rafita, o sea, un montón de cosas que uno dice realmente, o sea, ¿quién le pone caso a la gente? Porque el problema que gasta uno cuando el tren delantero se daña, cuando las llantas se dañan, y no digamos irse uno en esos grandes agujeros que pierde la vida. Entonces, al final, viceministro, ¿en qué momento, tal como decía el ingeniero Camolina, en qué momento se va a tomar una acción al respecto para que estas cosas ya no ocurran o cosas que se pueden prevenir no ocurran? Sí, muchas gracias, Mario. Pues, ustedes tienen conocimiento que en este momento se hace en julio se creó una ley de infraestructura en donde vemos que nuestras carreteras pues, estaban totalmente
o están totalmente destruidas en algunas partes. Se creó esta ley de infraestructura para poder mejorar nuestras rutas nacionales, centroamericanas y algunas departamentales. La cantidad de dinero no va, no. Yo estuve en Huehuetenango el día lunes, yo creo que lo que nos dieron para hacer la ley de infraestructura en Huehuetenango se nos termina. Casi 3.000 millones, 3.000 millones. 3.000 millones de quetzales para este año. Para este año, pero la red no necesita eso, necesita, calculamos unos 46 millones de dólares para poder ver qué se podría. Entonces, nuestra red ha sido afectada, les comento que ha crecido el tránsito vehicular, nuestra carga pesada ha sido la creación de túmulos, el agua, o sea, estamos bien afectados, pero creemos que lo que se está haciendo, pues hoy creemos que se está haciendo mejor. No se va a cubrir toda la red vial porque no alcanza, pero ya estamos haciendo estudios antes de hacer la ejecución de la obra. Tiene una buena supervisión para que le dé seguimiento al tema. Nuestra infraestructura tal vez de los 100 metros que yo voy a hacer, los 10 metros que me toca hacer ahora, los vamos a hacer bien. Pero no para que dure 1 año, 2 años, 3 años, sino para que dure los 10 años que es el diseño que nos está dando. Internamente, en áreas urbanas, nosotros como Estado, como Ministerio de Comunicación, no podemos actuar. Esa es responsabilidad de los alcaldes. Tienen un presupuesto, se les está ampliando, el señor presidente pues ha estado anuente en apoyar a los alcaldes para que tengan un presupuesto más alto y poder manejar su red vial interna. Creemos que también la inversión debe ser mejor, pero ya es gobiernos locales, ¿verdad? Pero sí, lo que nos corresponde fuera del área urbana de cada municipio, pues ahí nosotros nos hacemos responsables. El tiempo corre rápidamente, ingeniero Rojas. Nos quedan mes y 2 semanas, mes y medio aproximadamente de lluvias. ¿Cómo se está preparando el ministerio, sobre todo en coordinación con todos los otros subsistemas que intervienen ante los desastres sociales que provocan los fenómenos naturales? Pues siempre hay una gestión de estar atentos a todo fenómeno en nuestro país, como lo explicaba el ingeniero Molina. Se ve bajo distintas amenazas climáticas principalmente y de sismos, ¿no? Entonces siempre la dinámica de las rutas nacionales y de las acciones que hace el Ministerio de Comunicaciones para atender emergencias desde la caída de un árbol hasta situaciones de rutas con derrumbes mayores o estos casos como lo son ahorita el kilómetro 11.5, el Ministerio tiene un equipo desplegado, contratado de diferentes tipos de programas para mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, que están aprestos a cualquier atención de emergencia, coordinados pues tanto por la Dirección General de Caminos como también por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, el Fondo Social, y hay otras unidades del mismo ministerio. Siempre nuestro jefe del ministerio, el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, y los subjefes, directores de cada una de las unidades, bien coordinados, enlazados. Ahora no hay pretextos de no tener buena comunicación y los reportes fluyen bastante rápido. Las redes sociales siempre están aprestas también para informarnos. También el usuario tiene mucho que ver en la atención pronta a veces de sucesos tanto pequeños como grandes, ¿no? Y esto es muy dinámico. La red nacional vial es muy dinámica y sí, el riesgo, ahorita este fenómeno, como le repito, de la niña y todo eso nos tiene bastantes... ¿Tienen mapeo de puntos vulnerables, ingeniero? Siempre se hace un seguimiento de puntos críticos y de nuevos puntos que van apareciendo, porque como le repito, la dinámica de las rutas así es, y se les da seguimiento regionalmente. Las unidades tienen esa estructura, ¿verdad?, de supervisores regionales, supervisores de campo y contratistas que están siempre en el movimiento de las rutas, monitoreando y trabajando dentro de sus programas que tienen asignados.
Ahora bien, ya para ir finalizando, entramos a la fase final, ingeniero Molina, digamos, cuando ha ocurrido todo esto, específicamente lo que ocurrió en el tramo de Ruta al Pacífico y con esta alerta que ha habido en Carretera El Salvador, mucho se habla que ni siquiera los alcaldes conocen dónde están los colectores o no hay información de los colectores, que no se le da mantenimiento a los colectores. ¿Qué tan cierta es esta premisa? Mire, en estos fenómenos que menciona, efectivamente ha habido descuido en los colectores. Se construyen los colectores y, digamos, en el kilómetro 15 al Pacífico, como era un colector a una profundidad muy grande, 17 metros, entonces ahí había totalmente descuido, no había control, no había mantenimiento del colector. Definitivamente es un área también sísmica, hay una falla sísmica en el punto cabal donde estaba. Han habido movimientos, definitivamente agrietamiento en el colector, y entonces el fenómeno se va produciendo en función del tiempo. Durante años va arrastrando material y ahí se formaron las cavernas, pero definitivamente hay descuido en el mantenimiento de los colectores. Señor viceministro, usted hablaba de un tema fundamental. Uno sale de Guatemala y encuentra carreteras con derecho de vía, de amplios, las cunetas. ¿Es necesaria una ley de expropiación que permita al Estado superar este tipo de problemas? Porque usted bien lo refería, estamos en un momento en donde se necesita una medida de emergencia y por propiedad privada no se puede de manera inmediata atender la crisis. Sí, yo creo que nuestra Guatemala necesita unos buenos reglamentos desde el legislativo que nos apoyen, del Estado que estamos haciendo la acción. Es necesario que se ponga en práctica la ley de derecho a vía. Lamentamos, para no ir tan lejos, la CA9 que va hacia el rancho, se nos quedó una casa casi en medio de la carretera, una carretera de 4 carriles y por no tener derecho a vía, y chocamos ahí, es problema, pues, o sea, todavía nos demandan. Así está nuestro sistema. Ahora tenemos este problema, queremos socializar con la persona que es la dueña para poder hacer una buena obra, porque dejamos una obra a medias, entonces tenemos repercusiones. Lo queremos hacer bien, pero queremos la colaboración de todos. Este es un punto muy, muy importante a nivel nacional. Nuestro sistema se está viendo afectado. No podemos construir carreteras ni de 750 porque ahí está coaptado, está topado, no podemos comprar. Y cuando es nuestro, tenemos que comprar. Entonces, por eso es que los proyectos muchas veces se elevan. Los costos son altos porque después de que pensábamos que un kilómetro costaba 4 millones, ahora cuesta 8 millones por estar queriendo comprar derechos de vía. Sí necesitamos, estamos pidiendo al legislativo que nos apoyen a hacer esta ley. Ya para recapitular entonces, ingeniero Rojas, ¿cuáles son las acciones precisas que se van a hacer acá en el kilómetro 11.5? Pues, Ruta El Salvador. como lo explicaba el ingeniero Miguel Molina, primero ya lo estamos realizando. La primera acción es señalización. Esa se está manufacturando lo que es las señales especiales normadas para este tipo de situaciones. Velocidad reducida a 25 kilómetros por hora, reductores de velocidad para controlar la velocidad y recordarle al usuario de que la velocidad es 25 kilómetros por hora en esa zona, para que nos colaboren de esa manera también en reducir la carga dinámica en ese punto, ¿sí? Donde tenemos esa deflexión, ese hundimiento, y de ahí partimos con lo que es las aguas. Ya se está también haciendo bombeos y se van a habilitar ya unas obras de arte para poder evacuar las aguas superficiales y algunas que provienen de áreas subterráneas, ¿no? del subsuelo, para poder evacuar el agua de la zona que tenemos ahorita crítica, digámoslo así. Vendría dentro de los estudios, que va paralelo en todo esto, vendría el paquete de estudios y diseños donde se podrían ya tener soluciones como los muros de contención, probablemente piloteados, que se vayan a hacer
escalonados que tendría que revisarse. Eso es un tema ya que el diseño nos lo dirá. Y por último, un vaciado, relleno controlado y una recuperación de la estructura del pavimento que terminaría en la carpeta de rodadura, ¿verdad? Y esto también viene pues con un diseño y una estructura. Que eso estamos hablando de cuánto tiempo, ingeniero. Aquí hay una situación bien interesante. Cabalmente los estudios empiezan a arrojarnos ya un dato concreto dentro de unos de aquí a 7 días más o menos. Entonces ya empieza una reacción que, como ya les explico, ya tenemos algunos de los puntos en acción, sí, pero también tenemos la situación climática. Pues hay temas que requieren movimiento de tierras y que no son muy recomendables hacerlos con lluvia presente muy copiosa, ¿no? Entonces esto del tiempo es un poquito a veces difícil de precisar, sí, pero tratamos de que sea el menor posible para afectar de la menor manera a los usuarios de la ruta, ¿verdad? Ingeniero Molina, usted mencionaba en sus intervenciones muy acertadas el tema de la calidad. ¿Cómo le sumamos a eso transparencia? ¿Cómo? Usted refería que era necesario infraestructura de calidad. Sí. ¿Cómo se logra eso? Y además con transparencia. Sí, mire, definitivamente cumpliendo las especificaciones técnicas de todos los trabajos que se están haciendo, ¿verdad? Y luego controlar también, digamos, los precios unitarios de todas las actividades, ¿verdad? Definitivamente. Pero básicamente basarnos en las especificaciones técnicas que se dicten para cada proyecto. Respetar lo que dicen los expertos. Sí, definitivo. Y para finalizar, viceministro, entonces, digamos, hay una garantía de que no vamos a ver aquí en el 11.5 lo que vimos en Ruta al Pacífico. No se va a ver eso. No, Mario, no se va a ver lo mismo. No es la misma acción que se está haciendo, pero no es el mismo problema que tuvimos en el kilómetro 15 de Ruta al Pacífico. No es la misma consecuencia. En este momento, lamentamos, en el Pacífico se suspendió totalmente el tránsito, colapsó valga la redundancia, el conector. En este caso no. Lo único que está haciendo es un desplazamiento de suelo por el empuje del agua. Bien explicábamos que se va a soportar con unos muros, se van a hacer unos pilotes, se va a actuar en poner un puente para que no deje de haber transitabilidad, se va a conectar todas las aguas para que no haya problema, y no es lo mismo. El problema no es el mismo, solo lo que tenemos en este momento es mucha saturación de agua, que gracias a Dios no nos pasó en el tiempo cuando estuvimos en el kilómetro 15, porque ahí sí nos hubiera afectado más, no podemos trabajar. El corrimiento de ese conector tenía casi 70 de ancho esa tubería, entonces era a una profundidad de 17 metros, era diferente, gracias a Dios no sucedió, pero ahora en este momento sí tenemos saturación de suelos y vamos a trabajar diferente la acción, ¿verdad? Señor viceministro, para ratificarle a la audiencia, hay una decisión, y es primicia de Canal Antigua, hay una decisión ya de la cartera superior de permitir el paso de transporte pesado por el área. Así es, Cristian, se permite transitabilidad de vehículo pesado. Les pedimos de favor, ahí sí que es personal a nuestros guatemaltecos, tratar la manera de que no perjudiquemos más el problema. Estamos permitiendo que haya un traslado de 25 kilómetros por hora. Hoy por la tarde platicamos con los privados, que es la base. Ellos nos van a habilitar en 7 días, para si hay más problema de tránsito, en 7 días habilitando la base para que se conecten de una vez todo el área de Colmenas para ir a caer al área de aquí de Atanasio Solverán, para que no haya problema de que creemos. Hay una alternativa. Esa es una alternativa. Claro. Y el vehículo boliviano, pues trasladarlo por Musral o por Cristo Rey, ¿verdad? Una vez se cierre. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los tres por haber estado esta noche acá en el estudio. Muchas gracias, muy amable, Cristian. Y bueno, Cristian, sobre todo creo yo que también a la población que le exijan a su alcalde, porque si estos videos no se hacen virales el día de ayer, pues ahí no pasó nada. Claro.
Y esto es importante, Mario, porque aunque le podemos y le debemos exigir al gobierno central, los gobiernos locales también tienen responsabilidad en la mala planificación del uso de los suelos. La ausencia de planes de ordenamiento territorial o el cambio en el uso de los suelos puede vulnerar la seguridad que, como ya los expertos han referido, está multiamenazada en nuestro país, volcanes, sismos, etcétera. No debemos, con la acción humana, seguir aumentar más la vulnerabilidad. Así es. Bueno, ustedes en casa, gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana.